en nuestro país. Un sistema público de pensiones que, como decimos, cumple un siglo de vida y que tras haber cotizado nos permiten y nos garantizan una pensión después de nuestra jubilación. Nunca antes las pensiones habían estado tan amenazadas y los pensionistas mientras siguen saliendo a la calle todos los lunes. Cualquier persona que tiene hijos de 30 a 35 años puede pensar que es muy difícil que ese hijo o hija llegue a una cotización de 35 años. Entonces es cuestión de dignificar sueldos, de dignificar los trabajos de los jóvenes y todo. Es que es una cadena. Año 1919, nace el primer seguro de vejez o de retiro obrero. Contemplaba entonces planes de pensiones para mayores de 45 años. Establecía la edad de jubilación a los 65, que reducía para los trabajadores de determinados sectores que exigían más esfuerzo físico. Las empresas cotizaban el 75% y el Estado el 25% restante. Con la llegada de la Constitución, en 1978 se firman los pactos de la Moncloa con los que se introduce la revalorización conforme al IPC. En 1995 llega el primer pacto de Toledo, que se renueva en 2001. La edad de jubilación se va retrasando. En 2011 sube de los 65 a los 67 años. En los últimos años llega el concepto de factor de sostenibilidad, que defiende vincular la revalorización a la esperanza de vida y al nivel de ingresos del sistema, en lugar de al IPC. Una idea que se ha topado con el rechazo social y cuyo reflejo más claro son las concentraciones de jubilados que cada semana se repiten en las principales ciudades españolas. Esta misma mañana 200 pensionistas se han dado cita en la Plaza del Pilar. Por muchas cosas. Lo que intentamos hacer es garantizarnos brindando las pensiones para que no, ya si a nosotros nos quedan pocos años de vida, por lo menos las sucesivas generaciones, nuestros hijos. Aseguran que más que por ellos, están aquí por garantizar la prestación en un futuro. Cualquier persona que tiene hijos de 30 a 35 años puede pensar que es muy difícil que ese hijo o hija llegue a una cotización de 35 años con la forma como está los empleos marginales. Y echan de menos la presencia de jóvenes en estas convocatorias. Sí, de hecho yo algunas veces que hemos tenido a jóvenes aquí hablando, a mí me emociona. De hecho yo incluso he traído a mi nieta a leer un comunicado. Porque nos dicen, temen que este sistema de pensiones ya centenario pueda tener los días contados. Pues un día más hablamos de pensiones y hoy lo hacemos aprovechando esta efeméride. Se cumple hoy, justo hoy, un siglo, 100 años desde que este sistema público de pensiones se puso en marcha en nuestro país. La pregunta es si están más amenazadas que nunca. Michel Suñé, muy buenas tardes. Hola, buenas Pilar tardes. Cebrián, muy buenas tardes también. Sara Jiménez, bienvenida. Lucas Aisa. Muy buenas tardes. Os hago una pregunta rápida. Primera, ¿pensáis que es uno de los momentos más difíciles de nuestras pensiones en el último siglo? No solamente creo que es uno de los momentos más difíciles, sino que creo que es el primero de unos cuantos, y eso es lo que más problemático me parece, ¿no? Realmente es una época de cambio, de crisis en el sentido estricto. Todo va a cambiar, también la forma de trabajar. Dentro de no mucho habrá robots que harán muchos de los trabajos que hacemos actualmente. Y lo que está claro es que este sistema pues hay que reformarlo de una manera inteligente para que pueda seguir ofreciendo alternativas a los próximos jubilados. Y no va a ser sencillo. ¿Cómo se reforma, no? La pregunta es ¿cómo reformamos? ¿De dónde sacamos ese dinero? Es una cuestión clara que no hay recursos suficientes, que nos jubilamos, que afortunadamente vivimos mucho más. Y eso implica que durante más tiempo, más personas, porque hay más viejos que antes o más ancianos que antes, necesitan ese dinero para vivir. Entonces, no solo que vivimos mucho más, sino que nacen muchos menos niños, ¿no? Claro. Sara. Sí, pues junto a eso que estamos viendo también, ¿no?, el gran problema de la natalidad, ¿no? De la semana anterior incluso se hablaba de la natalidad, la conciliación, vida familiar y laboral, ¿no? Fue durante todos los actos del 8 de marzo, es algo que ha estado encima de la mesa, el poder compatibilizar, el cómo muchas madres, mujeres profesionales tienen planteamientos de si tengo o no tengo hijos, cómo eso va a truncar mis posibilidades, ¿no? En las reflexiones que hemos tenido. Y luego, por otro lado, los salarios, o sea, la cotización, las cotizaciones. Todavía hay mucho empleo precario, ¿no? Se debe mejorar, que al final va asociado a qué tipo de pensiones vamos a poder sostener. Claro, déjame que introduzca también en este debate la voz de un pensionista. Voy a saludar también a Antonio Matinero, él es pensionista. Antonio, muy buenas tardes. Además nos saludas desde la Plaza del Pilar, donde os reunís todos los lunes. Sí, aquí estamos continuando un poco la jornada de la mañana.
Bueno, Antonio, cuéntanos cuál es tu situación ahora mismo. Creo que eres prejubilado, en fin, ¿cómo vive una persona como tú esta situación? Siempre confundís un poco el tema con lo de prejubilados y mi caso, o el caso de unos 600.000 que estamos en toda España con este mismo. No es prejubilación, es jubilación anticipada, que no es lo mismo. La prejubilación es un acuerdo entre los trabajadores y la empresa. Y nuestro caso no es eso. Nuestro caso es que nos obliga la Administración a jubilarnos en la mayoría de los casos, pero además con unas carreras de cotizaciones muy largas, de 40 años como mínimo. 40, 43, 40, en mi caso concretamente son 43 años cotizados. Y hay compañeros que tienen pues hasta 47, 48 años. ¿Os obligan a prejubilaros? ¿Sí? Y os penalizan? Sí, no es que nos obliguen a jubilarnos. Llega un momento que con 61 años, estos años de atrás, en este momento la verdad que no sé si aún sigue estando vigente, pero estos años, que ha sido mi caso, con 61 años si los tenías y estabas en el paro y se te acababa el paro, no tenías ningún subsidio, se te acababa el subsidio. Entonces, o vives de los ahorros que tengas, que con los últimos años de una vida laboral precaria han desaparecido, o te tienes que jubilar. Te mueres de hambre o te jubilas. Y entonces, aun teniendo unas carreras de cotización de 40 años, 43, que ya os he dicho que es mi caso, pues sufro una penalización de un 6% por año de adelanto, que en mi caso, al ser 2 años y medio, son un 15%, pero tengo compañeros que están pues con el 23, con el 27, con el 28% de penalización, y es de por vida. Claro. No es de unos años hasta que se llegue a la edad de jubilación real, sino que es de por vida. Antonio, entonces, eso es lo que... ¿Sí? Le iba a preguntar que conocemos ya su caso personal, ustedes se manifiestan todos los lunes en Zaragoza, como ocurre en otras ciudades de España, preocupados todos por el futuro de las pensiones. ¿Cómo cree usted que esto va a evolucionar? Pues, ¿cómo va a evolucionar? Eso me gustaría saberlo, tener la varita mágica para saberlo. Lo que se ve a simple vista es que mal porque se está viendo claro que lo que pretenden es privatizar el sistema público de pensiones, con el único fin de controlar una cantidad de millones que son muy sustanciosos pues para la banca, para las aseguradoras, para hacer con ese dinero pues todo el negocio que sea posible. Estamos hablando de planes de pensiones. Desaparecer el sistema público de pensiones. Estamos hablando de uno es que al final es cosa difícil de que también se pueda hacer planes de pensiones. La juventud, que son los que está dirigido eso, porque nosotros ya estamos jubilados, con lo cual no nos afecta. Si con los sueldos que tienen actualmente de 1.000 euros escasamente al mes no les llega para poder pagar los gastos diarios de alimentación, piso, o sea que ahorrar no pueden ahorrar nada, con lo cual ¿quién puede acogerse a los sistemas de pensiones? Pues el que tiene unos sueldos elevados, que lo utiliza para desgravarse impuestos y nada más. O sea que es que la mayoría de los trabajadores no van a poder acogerse a esos planes de pensiones. La pregunta del millón es ¿cómo se soluciona esto? ¿Dónde está la solución para este sistema público de pensiones? Teniendo más ingresos. Hace un momento escuchaba a uno de los tertulianos de que cada día se necesita menos mano de obra porque está más robotizada la empresa. Pero producirse se produce cada vez más. Pues bueno, o se reduce la jornada, antes la jornada eran de 12 horas, después pasó de 10, después de 8, o se reduce la jornada y trabajaban todos, o habrá que cobrar unos impuestos al robot, que pague como si fuera un trabajador a la Seguridad Social. Bueno, el beneficio actualmente de lo que se produce se lo está llevando solamente la empresa. Claro. Entonces, yo le iba a decir que eso no está descartado. Esa es la solución, vía... Sí, no está descartado, pero bueno, sabemos que hay fuerzas importantes que se oponen a todo esto, con lo cual o toma una decisión los gobiernos de turno que salgan, o la presión en la calle. Y para que la presión en la calle surja efecto, pues hace falta sobre todo que la juventud, que son los que les va a afectar este problema, pues se conciencien y salgan a la calle, porque es que además están mentalizados de que, bueno, ya lo dan por hecho de que no va a haber jubilación para ellos. No va a haber jubilación, no va a haber sanidad pública, tienen que hacerse planes de pensiones, tienen que hacerse seguros en las mutuas para la sanidad. Antonio, o sea, que es todo convenciéndoles de que Sí, le decía que tengo aquí a gente joven y voy a incorporarla hasta bien al debate, si le parece, pero le pido que se quede con nosotros. Lucas, me parece, muy bien. O Pilar. Yo estoy totalmente de acuerdo, como
pseudo joven que son, básicamente, es verdad que hay como una indefensión aprendida, es decir, ¿para qué me voy a mover si total no lo voy a tener, ¿no? Y yo creo que al final, si a día de hoy las personas jubiladas tienen estas jubilaciones porque se movieron mucho en su día cuando eran jóvenes, ¿no? Como nosotros. Entonces yo creo que sí que falta realmente que los lunes vaya gente joven también a movilizarse por algo que al final nos va a perjudicar a nosotros, a los que actualmente estamos trabajando. Entonces yo creo que lo damos como por perdido y eso es un error monumental. Hay mucho en juego, muchísimo juego, porque realmente, pues sí, vamos a ver, o sea, ya no solo las pensiones, es que la sanidad pública va a pasar lo mismo, o sea, al final que va a ser todo de pago, pero por otro lado me quitan impuestos, pero por otro lado, o sea, yo lo veo todo como un lío que o empezamos a movernos los jóvenes, porque las personas mayores al fin y al cabo ya están en un punto como más estático, ¿no? Hablaremos también de la sanidad pública y privada. Lucas. Al final es todo un problema de matemática básica. No entra lo suficiente como para que se genere aquello que tendría que salir. Cada vez somos más personas mayores, menos por debajo y las aportaciones son cada vez menores. Pero además yo creo que hay un problema de gestión, porque sigue habiendo fondos pero mal gestionados. O sea, que no es solamente un problema de que hay menos jóvenes trabajando y que además la mano de obra puede pasar a ser robotizada, sino que cómo se está gestionando esto. Bueno, la hucha de las pensiones está ahí, y cada vez queda menos dinero en esa hucha de las pensiones. No sé, Antonio, ¿cómo lo ve usted? Y sobre todo, si se puede... Sí, pero... si se puede garantizar la pensión blindándolo en la Constitución. Es una de las cosas que pedimos, blindarla en la Constitución, pero esto que dice de que cada vez la hucha o eso está menos, bueno, la hucha se podía haber hecho muchísimos años antes. Si la hucha se hubiera empezado sobre los años finales de los 70, de los 80, cuando empezaron a ser los sueldos más elevados, había mano de obra y las pensiones eran muy bajas, se habría generado una hucha, pues más o menos calculaban que habría ahora sobre unos 800.000 millones de euros en la hucha, pero para cubrir no se veía muchísimos años de deficiencia de ingresos. Ah, bueno, pero ¿ese dinero dónde fue a parar? Ese dinero fue a parar a los presupuestos generales del Estado. Pues que ahora los presupuestos generales del Estado cubran a la Seguridad Social. Claro, pero vamos, si en un momento lo que ha sobrado ha ido para las arcas generales, pues ahora que vuelva de las arcas generales. Aparte, este problema que dicen del futuro de las pensiones, la pirámide generacional que dicen, por desgracia para nosotros los jubilados, duramos pocos años, ¿eh? Claro, nos pero moriremos todos. Antonio, tiene usted razón. Con lo cual esta pirámide se invertirá. Claro, teniendo usted razón como la tiene, si nos vamos a los presupuestos generales del Estado para reforzar las pensiones, eso hay que sacarlo de algún otro sitio. Quiero decir, habrá que sacarlo de infraestructuras o de sanidad. No oigo ninguna vez... Sí. No oigo ninguna vez decir que no es rentable el ejército, por ejemplo. No oigo decir ninguna vez que no es rentable la Casa Real. No oigo decir ninguna vez, pues no sé qué otra cosa se me puede ocurrir. Para eso hay dinero. Bueno, pues entonces, y como ha dicho un tertuliano, lo que hace falta es también buena gestión. O sea, ¿cuánta cantidad de aeropuertos se han hecho que no sirven para nada? ¿Cuántas autopistas se han hecho que no sirven para nada y que las hemos tenido que rescatar? O sea, que el problema no es falta de dinero, el problema es que el dinero está mal gestionado. Antonio Matinero, pensionista, gracias por habernos atendido esta tarde. Es voluntad política. Es voluntad y desde luego que sí, y un poco de esfuerzo de imaginación también. Y sobre todo lo que pedimos en el caso que me afecta a mí, y ya os he dicho que unos 600.000 más, es que queremos que supriman los coeficientes correctores que nos sancionan de por vida. No es justo que con 43 años nos sancionen de por vida con estas penalizaciones cuando hemos cotizado para tener una jubilación digna. Antonio Matinero, gracias por atendernos. Vale, a ustedes. Muchas gracias. Bueno, era la opinión de los pensionistas que también queríamos incorporar a esta mesa. A mí me parece que es que al final, igual digo una burrada, pero ¿por qué unos no tienen pensiones y otros tienen pensiones millonarias? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay, no? Pero dependerá de la cotización, ¿no? De lo que hayas cotizado. No, porque al parecer ni depende de la cotización ni de los años de cotización. Es decir, hay determinados puestos políticos que ejercen un mes, 2 meses y se van con unas pensiones de mucha pasta. Claro, entonces, vale, meto el dedo en la llaga, pero es que ya vale. Ahí estamos en una serie de disposiciones previas que ya sabemos las que son. Claro, pero al final el ser humano es igual, ¿no? O sea, vamos a ver, esta gente ya ha pagado, o sea, no está
está pidiendo nada que no le corresponda, es que ya les han quitado de sus sueldos ese dinero para el día de mañana tener unas pensiones. Pasa que no funciona exactamente así, ¿verdad? Claro. Sí, exactamente. Lo que, nos quitan, claro, lo que me quitan a mí ahora no me lo van a devolver cuando cumpla los 65. Voy. Entonces al final es siempre como estar pagando y al final lo único que van a conseguir es una economía sumergida de que la gente se guarde su pensión debajo del colchón. Lo que nos quitan a nosotros no es para nosotros. Claro, o sea, el sistema está configurado de otra forma. Por eso a mí también lo que me preocupa es la falta de incorporación laboral de los jóvenes, porque realmente son los jóvenes los que en teoría, los jóvenes los que garantizarían en este caso nuestras pensiones. Claro. Y nosotros los que garantizamos, ¿no? Entonces, si los la natalidad... están naciendo ahora, además, que no están naciendo. Exactamente, y no están naciendo. Entonces yo creo que sí que es importante tanto eso como el tema de la gestión. A mí también me parece sangrante, ¿no? En que en ocasiones también los coeficientes correctores que penalicen para siempre. Yo ahí sí que creo que habría que dar una vuelta. La dificultad es levantar la vista y mirar a 40 años vista. ¿Cómo será el mercado laboral dentro de 40 años? Pero no lo sabemos. ¿Qué habrá? Pero ¿De dónde podemos sacar esa financiación? Pero podemos predecir, Lucas, tú que tienes una visión así. Es bastante complicado. Porque ¿En qué trabajarán nuestros hijos de aquí a 40 años? Se supone que será un trabajo mucho más intelectual, mucho menos físico, porque ese trabajo físico sí que podrá ser asumido por no sabemos qué figuras automatizables, pero claro, tampoco sabemos cómo empezar a contemplar ese tipo de figuras a nivel de cotizaciones, o si lo que ahora mismo es coste de empresa habría que entregárselo al trabajador para que él lo gestione como considere. Pero entonces estás rompiendo esa cadena que nombrabas tú antes, porque si ahora, yo no que soy autónomo, yo no tengo ni nada de esto, pero aquel que trabaje por cuenta ajena, si recibiera íntegro no los 1.000, sino los 1.500 que tiene el coste real, ¿sería capaz de gestionarlos? ¿O es que es el Estado el que dice, como tú eres torpe, ya me los quedo yo y los gestiono? A ver quién es más torpe de los dos. Que de hecho los defensores de los planes de pensiones externos hablan precisamente de esa figura, es decir, reténme ese dinero en vez de dejarlo al Estado, lo gestiono yo con mis proveedores, con mis entidades financieras, con quien sea, y ellos me dan la rentabilidad después. Eso es. Entonces, algunos abogan de hacer una figura mixta, pero realmente es un tema muy complicado. Muy complicado. Y hablando de lo que decía el señor de la voluntad política, es un tema muy poco electoralista. Claro. Entonces, planificar años vista cuando sabes que eso te va a generar repercusiones negativas en el electorado, no lo hace nadie. ¿Y no estará ahí una de las bases del problema? Claro, en que todos piensan a 4 años vista. Efectivamente. Y ya está. Y esto es una de esas cosas que haría falta un pacto de Estado donde todos se pusieran de acuerdo. Igual pedimos demasiado. Efectivamente, pedimos demasiado, pero así estamos, ¿no? Vamos a otro asunto, compañeros. Ya se lo contamos.